Roma cayó un 4 de septiembre del año 476. Odoacro, un caudillo germánico que había crecido dentro del propio ejército romano, depuso al último emperador de Occidente, un muchacho de 16 años llamado Rómulo Augustulo. La ironía del nombre no se le escapó a nadie. Rómulo, como el fundador mítico de Roma. Augustulo, diminutivo de Augusto, el primer gran emperador. El último llevaba el nombre de toda la historia en su contra, y no pudo sostenerlo. Odoacro ni siquiera se molestó en proclamarse emperador. Le bastó con ser rey. Ese gesto dice todo lo que necesitas saber sobre el estado en que había quedado el título. Lo que siguió no fue un apocalipsis inmediato, fue algo más extraño y más lento. 1000 años de historia entre ese 4 de septiembre y el 29 de mayo de 1453, cuando los cañones otomanos abrieron un boquete en las murallas de Constantinopla. La Edad Media, el período más malentendido de la historia humana. Durante siglos lo llamamos la Edad Oscura, como si entre la caída de Roma y el Renacimiento no hubiera pasado nada que valiera la pena recordar. Era un insulto de los humanistas italianos que necesitaban un contraste dramático para engrandecer su propio tiempo. La realidad es que en esos 1000 años se construyeron las catedrales más ambiciosas que el ser humano había concebido. Nació el sistema bancario moderno, se inventó el molino de viento, se fundaron las primeras universidades europeas y se libró el conflicto cultural más largo de la historia entre el Islam, el cristianismo y lo que quedaba del mundo romano. No fue una edad oscura, fue una edad de transformación violenta y extraordinaria. Para entender lo que ocurrió en esos 1000 años hay que entender primero lo que se perdió, y lo que se perdió fue más complejo de lo que cualquier fecha puede capturar. El Imperio Romano en su apogeo era una red logística de 4 millones de kilómetros cuadrados unificada por carreteras, leyes, moneda, idioma y ejército. Cuando esa red se rompió, no desapareció de golpe, se deshiló. Primero por los bordes, luego por el centro. Hay historiadores que argumentan que la caída de Roma fue el mayor desastre económico de la historia humana hasta el siglo XX. La producción agrícola cayó. El comercio de larga distancia se contrajo durante 2 siglos. La esperanza de vida descendió. El tamaño medio de los asentamientos urbanos se redujo a la 10ª parte en algunas regiones. Londres, que con los romanos había tenido 30.000 habitantes, pasó a tener quizás 2.000 en el siglo VI. No era una ciudad. Era un conjunto de granjas dentro de unas murallas que ya nadie podía mantener. Y sin embargo, algo sobrevivió. Siempre sobrevive algo. En los monasterios, en las cortes de los reyes germánicos que admiraban lo romano sin terminar de entenderlo, en las ciudades del sur donde el clima y la tradición mantenían viva alguna forma de vida urbana, los fragmentos de una civilización esperaban ser reensamblados. Ese reensamblaje tardó 500 años, y cuando ocurrió, el resultado no fue Roma restaurada. Fue algo completamente distinto. Volvamos al año 476. El Imperio Romano de Occidente llevaba décadas desintegrándose en cámara lenta. Los visigodos habían saqueado Roma en el año 410. Alarico, su rey, era un exoficial del ejército romano que había peleado por el imperio y que exigía un reconocimiento formal que Roma siempre postergaba. El saqueo no fue un acto de destrucción ciega. Fue un mensaje político frustrado que se convirtió en catástrofe porque nadie supo leer las señales a tiempo. Los vándalos saquearon Roma de nuevo en el 455, esta vez con más meticulosidad. Se llevaron el tesoro del templo de Salomón que Tito había traído de Jerusalén en el año 70, acumulado durante siglos en los sótanos imperiales. Ese tesoro había viajado de Jerusalén a Roma, de Roma a Cartago, y de Cartago desapareció de la historia. Nadie sabe dónde terminó. Los hunos bajo Átila habían llegado hasta Italia en el año 452, y solo la diplomacia y una epidemia habían frenado su avance. El Papa León I salió personalmente a negociar con Atila cerca del río Mincio. Las crónicas dicen que Atila retrocedió impresionado por la figura del Papa. La versión más prosaica señala que el ejército huno estaba diezmado por la malaria y el suministro era insostenible.
Probablemente ambas explicaciones son parcialmente ciertas. Atila murió al año siguiente, en la noche de bodas con una nueva esposa, posiblemente por una hemorragia interna agravada por el alcohol. El mayor terror que había conocido el mundo romano murió en su propia cama. Su imperio se disolvió en meses. El ejército romano ya no estaba compuesto de romanos. Era un mosaico de germanos, godos, vándalos y hunos que combatían por un sueldo que Roma pagaba con moneda cada vez más devaluada. La inflación romana del siglo III había sido el síntoma de una crisis estructural que nunca se resolvió del todo. Cuando el dinero falla, la lealtad falla. Cuando la lealtad falla, los imperios se rompen. Pero en Oriente, el imperio romano seguía vivo. Constantinopla, fundada por Constantino en el año 330 sobre la antigua Bizancio, era una ciudad de 1 millón de habitantes, la más grande del mundo cristiano. Sus murallas, construidas por Teodosio II a principios del siglo V, eran una obra de ingeniería sin rival. Un sistema triple de muros, fosos y torres que resistiría 23 asedios durante más de 1000 años. La muralla interior tenía 12 metros de altura y 5 de grosor. La brecha entre los dos muros principales era un campo de muerte para cualquier ejército. Para cruzarla necesitabas primero destruir la muralla exterior, luego cruzar bajo el fuego desde la muralla interior, y solo entonces alcanzar la segunda línea. Ningún ejército lo había logrado durante 1 milenio, hasta que llegaron los cañones. Lo que en Occidente se derrumbó, en Oriente perduró. El Imperio Bizantino, como lo llamamos nosotros, aunque ellos nunca se llamaron así, mantuvo una continuidad institucional, legal, monetaria y cultural durante 1000 años más. Su moneda, el sólido de oro, fue la moneda de referencia del comercio mediterráneo durante 6 siglos sin devaluarse. En una época en que el dinero occidental fluctuaba con la salud de cada reino, el sólido era tan fiable como el oro mismo, porque era oro. Los mercaderes árabes, venecianos, rusos y persas lo aceptaban sin preguntar. Esa estabilidad monetaria es uno de los logros menos celebrados de la historia, y uno de los más prácticos. Los reinos que emergieron sobre las ruinas de Roma occidental no eran bárbaros en el sentido que la palabra evoca hoy. El término latino barbarus simplemente significaba extranjero, alguien que hablaba una lengua que a los oídos romanos sonaba como balbuceo. Los visigodos tenían una tradición legal propia. El Código de Eurico, promulgado hacia el año 475, regulaba con detalle la propiedad, el matrimonio, los contratos y los delitos. Era un sistema jurídico funcional que en algunos aspectos mezclaba la tradición germánica con el derecho romano en formas interesantes. Los ostrogodos de Teodorico el Grande gobernaron Italia con una administración que en muchos aspectos era más eficiente que la del propio imperio tardío. Teodorico es un personaje que merece más atención de la que normalmente recibe. Nació en el año 454. Pasó 10 años de rehén en Constantinopla como garantía de la paz entre los ostrogodos y el imperio, y allí aprendió a leer, estudió retórica, entendió la administración imperial desde dentro. Cuando volvió a liderar a su pueblo y eventualmente conquistó Italia, gobernó con una dualidad notable. Para los romanos aplicaba la ley romana, para los godos la ley germánica. Mantuvo el Senado, nombró cónsules, permitió que los romanos mantuvieran sus propiedades y sus cargos, llevó a Boecio, el filósofo romano más brillante de su generación, como su alto ministro. Luego lo mandó ejecutar acusado de traición. Boecio escribió: La consolación de la filosofía, encadenado en una celda esperando la muerte. Es uno de los libros más leídos de la Edad Media. Una meditación sobre la fortuna y la virtud, escrita por alguien que tenía razones muy concretas para pensar en ello. Boecio no solo fue un ministro, fue el puente intelectual entre la filosofía clásica romana y el mundo medieval. La historia tiene esa tendencia a producir su mejor material en los peores momentos. Teodorico murió en el año 526. Su reino no sobrevivió mucho. El emperador Justiniano I, que gobernaba Constantinopla desde el año 527, tenía una obsesión: restaurar el imperio romano en su totalidad. Junto con su general Belisario,
reconquistó el norte de África de los vándalos, Sicilia y buena parte de Italia de los ostrogodos, y el sureste de España de los visigodos. Las guerras góticas que siguieron en Italia duraron 20 años y fueron devastadoras para la península. La población italiana cayó dramáticamente. Ciudades que habían sobrevivido relativamente intactas al colapso del siglo V quedaron arrasadas por 2 décadas de guerra entre reconquistadores imperiales y defensores ostrogodos. Y cuando Justiniano finalmente ganó, las provincias recuperadas no duraron. Los lombardos invadieron Italia apenas 3 años después de la muerte de Justiniano, en el 568, y tomaron el norte en cuestión de meses. Toda esa devastación para nada. Una de las decisiones políticas más costosas en términos de vidas humanas de toda la historia tardoantigua, y casi nadie la recuerda hoy. El precio de la obsesión de Justiniano fue incalculable. Italia quedó tan debilitada que no pudo defenderse de las invasiones lombardas. Se reconquistaron territorios, sí, pero a costa de destruir la misma civilización urbana que pretendían salvar. Justiniano también hizo algo que sí perduró. Recopiló el derecho romano. El Corpus Juris Civilis, completado en el año 534, sistematizó siglos de leyes, decretos y jurisprudencia romana en un código coherente. Ese código fue redescubierto en Europa occidental en el siglo XII y se convirtió en la base del derecho civil que todavía rige en la mayoría de los países de Europa continental, América Latina y buena parte del mundo. El derecho que regula tus contratos, tu herencia y tu propiedad en muchos países del mundo tiene raíces directas en un trabajo de compilación encargado por un emperador del siglo VI que hablaba latín pero pensaba en griego y gobernaba desde el Bósforo. La continuidad histórica trabaja de formas que raramente anticipamos. El mundo que emergió en Occidente durante el siglo V y VI era fragmentado, inestable y profundamente local. Las ciudades habían encogido. El comercio de larga distancia se había contraído. La capacidad de leer y escribir se redujo a los monasterios. Y aquí viene uno de los grandes malentendidos sobre la Edad Media. La Iglesia no destruyó el conocimiento clásico, lo preservó. Los monjes irlandeses copiaron a Cicerón, a Virgilio, a Tito Livio durante siglos de aislamiento. Irlanda, curiosamente, fue el refugio más seguro del conocimiento clásico durante los siglos más oscuros de la Europa continental. Mientras el continente ardía con invasiones y guerras, las islas irlandesas mantenían escriptoria donde el latín se copiaba, se enseñaba y se debatía con un rigor que habría reconocido cualquier gramático romano. Colombano, Colmcille, Beda el Venerable. Nombres que no están en los titulares de la historia popular, pero que son responsables de que el Renacimiento tuviera textos que redescubrir. Sin ese trabajo anónimo y extenuante de escriptoria fríos e iluminados por velas de sebo, los humanistas italianos no habrían tenido nada que celebrar. Lo que llamaron resurrección fue en realidad el regreso al mundo laico de un conocimiento que la Iglesia había guardado bajo llave. Los monjes medievales fueron los servidores de datos de su época, copiando y duplicando información sin los cuales todo se habría perdido para siempre. El siglo VII cambió el mapa del mundo conocido con una velocidad que todavía resulta difícil de asimilar. En el año 570, en la ciudad árabe de la Meca, nació un niño llamado Mahoma, en el seno de una familia de mercaderes del clan Quraysh. Su padre murió antes de que naciera. Su madre murió cuando tenía 6 años. Lo crió su abuelo y luego su tío. Trabajó como comerciante, viajó a Siria, conoció comunidades judías y cristianas, se casó con Jadilla, una viuda rica 15 años mayor que él, que fue la primera en creerle cuando dijo haber recibido la revelación. Ese detalle biográfico, que la primera musulmana fue una mujer adinerada e independiente que tomó su propia decisión, rara vez aparece en los debates contemporáneos sobre el Islam y las mujeres. En el año 632 murió Mahoma en Medina. En menos de 100 años, sus sucesores habían conquistado la península arábiga, Persia, Siria, Palestina, Egipto, el norte de África y buena parte de la península ibérica. El Islam se expandió a una velocidad que ningún ejército anterior había logrado. Hay varias razones. La ideológica. Los ejércitos árabes combatían con una fe nueva, absoluta y totalizante,
que daba sentido a la muerte en combate y prometía paraíso al que caía en la Guerra Santa. La estratégica. El imperio persa sasánida y el imperio bizantino llevaban décadas desgastándose en guerras mutuas entre los años 502 y 628, la guerra más larga entre las dos potencias en 3 siglos, y cuando los árabes llegaron, ambos estaban exhaustos en hombres, dinero y voluntad. La económica, que los libros de historia mencionan menos. Las poblaciones conquistadas frecuentemente preferían pagar la jizya, el impuesto a los no creyentes, antes que seguir bajo la presión fiscal y religiosa de los sistemas anteriores. El Islam en sus primeras décadas fue más tolerante con las minorías religiosas que muchos de los regímenes que reemplazó. Los judíos de la península ibérica, perseguidos sistemáticamente por los reyes visigodos que exigían conversiones forzadas, recibieron la conquista islámica con alivio en muchos casos. La historia es incómoda cuando los buenos y los malos no están donde se espera. Para las minorías perseguidas en la península ibérica, la llegada del Islam no fue vista como una tragedia, sino como un cambio administrativo favorable. La historia nos incomoda cuando rompe nuestros esquemas de buenos y malos. El alivio fiscal y religioso fue clave para la rápida conquista. El califato omeya, que unificó el mundo islámico desde Damasco, era en muchos aspectos un estado más sofisticado que cualquier reino europeo de la época. La ciudad de Córdoba en el siglo X tenía 300.000 habitantes, 700 mezquitas, 70 bibliotecas y 400 baños públicos. En la misma época, París era una ciudad de unos 20.000 habitantes sin alcantarillado funcional. Esa disparidad en civilización urbana es uno de los hechos más incómodos para la narrativa eurocéntrica de la historia medieval y también uno de los más documentados. Los califas omeyas y luego abasíes financiaron traducciones masivas de textos griegos al árabe. Platón, Aristóteles, Euclides, Galeno, Ptolomeo. Preservaron y desarrollaron matemáticas, astronomía, medicina y filosofía, mientras Europa debatía la naturaleza de la Trinidad. El álgebra es una palabra árabe. El algoritmo viene del nombre latinizado de al-Khwarizmi, el matemático de Bagdad que sistematizó las operaciones con números indios en el siglo IX. Los números que usamos, los llamados arábigos, llegaron a Europa a través de los textos islámicos medievales, aunque tenían origen indio. La deuda intelectual de Occidente con el mundo islámico medieval es inmensa y raramente reconocida con la proporción que merece. En el año 711, los ejércitos omeyas cruzaron el estrecho que hoy llamamos Gibraltar, entonces Jabal Tariq, la montaña de Tariq, en referencia al general bereber que lideró el cruce. Tariq ibn Ziyad era un liberto, un antiguo esclavo que había ascendido en el ejército omeya. Quemó los barcos después del cruce, según la leyenda, para que sus hombres no tuvieran escapatoria. Es posible que esa historia sea apócrifa, pero la imagen resulta tan poderosa que los historiadores llevan siglos discutiendo si ocurrió o no sin llegar a un consenso. En menos de 8 años controlaban casi toda la península ibérica. El rey visigodo Rodrigo murió en la batalla del Guadalete en el 711. Un reino que había durado 300 años desapareció en cuestión de meses. Solo las montañas del norte peninsular, inhóspitas y pobres, quedaron fuera del control islámico. Esa franja de montañas fue el embrión de la Reconquista, que tardó casi 800 años en completarse. En el año 732, 100 años exactos después de la muerte de Mahoma, el avance islámico llegó hasta el centro de Francia, a una distancia de Tours y Poitiers, que es más o menos la que hay entre Madrid y Barcelona. Allí, Carlos Martel, el mayor de los francos que no era rey, sino mayordomo de palacio, frenó el avance. La batalla de Poitiers es uno de esos momentos que los historiadores debaten sin descanso. ¿Fue el punto de inflexión que salvó a Europa cristiana o el avance árabe ya se había frenado por sus propias tensiones? Los ejércitos omeyas tenían problemas de suministro. El terreno no era favorable para la caballería árabe. Y en Damasco el califato omeya empezaba a mostrar las fracturas internas que en el año 750 llevarían a su destrucción por los abasíes. Martel aprovechó la debilidad. Así funcionan casi todas las batallas decisivas de la historia. No son la causa del cambio, son el momento en que una debilidad preexistente se hace visible. Carlos Martel acumuló un poder real,
que superaba con mucho el del rey nominal que servía. Financió ese poder mediante una práctica que tuvo consecuencias enormes. Confiscó tierras de la iglesia y las distribuyó entre sus guerreros a cambio de servicio militar a caballo. Creó así el núcleo de lo que sería la caballería feudal, el caballero acorazado a caballo que definiría la guerra en Europa durante 4 siglos. El costo fue una relación tensa con la iglesia que su hijo Pipino, el Breve, resolvió de manera elegante. En el año 751, Pipino depuso al último rey merovingio, que vivía en un monasterio desde hacía años como rey de nombre, y se proclamó rey de los francos con la bendición papal. A cambio, protegería al papa de los lombardos que amenazaban Roma. Fue el primer gran pacto entre el poder político franco y el poder espiritual pontificio, el antecedente directo de la coronación de Carlomagno. Carlomagno entendió el poder como nadie de su época. Hijo de Pipino el Breve, heredó un reino ya consolidado y pasó 30 años de guerras incesantes expandiéndolo. Las campañas contra los sajones del norte fueron las más brutales y las más largas. 33 años de guerra intermitente, conversiones forzadas al cristianismo bajo pena de muerte, deportaciones masivas de poblaciones. En el año 782, tras una rebelión sajona, Carlomagno ordenó la ejecución de 4.500 sajones en un solo día, en lo que se conoce como la masacre de Verden. Es uno de los episodios más oscuros de su reinado, y uno que sus hagiógrafos medievales mencionan con incomodidad notable. Carlomagno fue un constructor de civilización y un ejecutor en masa simultáneamente. Esa contradicción no lo hace menos importante históricamente, lo hace más humano, en el sentido más perturbador de la palabra. La Navidad del año 800 fue el momento culminante. El Papa León III, en una jugada política tan audaz como transparente, coronó a Carlomagno como emperador de los romanos en la Basílica de San Pedro. Carlomagno, según sus propias palabras registradas por su biógrafo Eginardo, se quedó sorprendido y dijo que, de haberlo sabido, no habría entrado en la iglesia ese día. Los historiadores llevan siglos debatiendo si la sorpresa era genuina o calculada. Mi opinión personal es que Carlomagno sabía perfectamente lo que iba a pasar y le convenía parecer sorprendido. Así el gesto parecía una concesión papal, no una demanda imperial. La ceremonia estableció un precedente que generó conflictos durante siglos. ¿Tenía el Papa el derecho de hacer y deshacer emperadores? ¿O el emperador era soberano por derecho propio? Esa pregunta, planteada en la Navidad del año 800, no tuvo respuesta definitiva hasta el siglo XVI, y en el camino costó guerras, excomulgaciones y el desmantelamiento lento de la autoridad pontificia. Al fingir sorpresa, Carlomagno evitó que la corona pareciera una exigencia suya, convirtiéndola en un supuesto regalo divino intermediado por el Papa. Fue una jugada maestra de relaciones públicas medievales. Sin embargo, este mismo gesto sembraría la semilla de guerras futuras entre emperadores y papas. Carlomagno intentó algo más que conquistar territorio. Intentó crear una civilización. Llamó a su corte de Aquisgrán a los mejores intelectuales disponibles en Europa. Alcuino de York, el más brillante erudito anglosajón de la época, reorganizó la educación en el imperio. Se crearon escuelas catedralicias. Se estandarizó la escritura. La minúscula carolingia reemplazó a los indescifrables escribanos locales y creó la base de las letras minúsculas que usamos hoy. Se promovió la copia de manuscritos clásicos. El renacimiento carolingio, como lo llaman los historiadores, fue modesto comparado con lo que vendría siglos después, pero fue real, y fue el primer intento consciente de reconstruir una cultura después del colapso. El imperio carolingio no sobrevivió a Carlomagno más de una generación. Su hijo Luis, el Piadoso, reinó entre conflictos con sus propios hijos. El Tratado de Verdún del año 843 dividió el imperio entre sus 3 nietos. Carlos el Calvo recibió la Francia occidental, Luis el Germánico la Germania oriental y Lotario la franja central, que incluía Italia. Esas 3 partes son el embrión de Francia, Alemania e Italia. La geografía política de Europa moderna tiene sus raíces directas en ese reparto del siglo IX, y el Rin como frontera entre el mundo francófono y el germanoparlante, esa línea de tensión que definiría guerras hasta el siglo XX, quedó trazada ese año.
Decisiones tomadas en el siglo IX con consecuencias que llegaron hasta Verdún en 1916, donde murieron 300.000 hombres en un campo de batalla a pocos kilómetros del lugar donde los nietos de Carlomagno firmaron su reparto. El siglo IX trajo otra amenaza que sacudió Europa desde sus costas hasta sus ríos interiores: los vikingos. Los normandos comenzaron sus incursiones alrededor del año 793, cuando atacaron el monasterio de Lindisfarne en la costa inglesa. El ataque fue registrado en los anales anglosajones con un tono de horror apocalíptico que hoy resulta comprensible. Los monjes que habían preservado el conocimiento clásico durante generaciones fueron masacrados por hombres llegados del mar sin previo aviso, en barcos con proas de dragón, en la misma costa donde creían estar a salvo. Lo que siguió durante 2 siglos fue una combinación de saqueo, exploración y colonización que transformó el norte de Europa. Los vikingos llegaron a Islandia en el año 874, a Groenlandia en el año 985 con Eric el Rojo, desterrado de Islandia por homicidio, que encontró tierra verde bajo los hielos y la nombró así de forma conscientemente optimista para atraer colonos. A las costas de América del Norte hacia el año 1000, con Leif Erikson, que llamó Vinland a lo que probablemente era Terra Nova o la costa de Nueva Inglaterra, 492 años antes que Colón. La colonia nórdica de Lans Osmeados en Terra Nova fue excavada en el siglo XX y confirmó lo que las sagas islandesas decían. Los vikingos llegaron a América, establecieron un asentamiento y se retiraron, probablemente por la hostilidad de las poblaciones locales que superaban con mucho sus propias fuerzas. Remontaron los ríos rusos, el Volga y el Dnieper, hasta el mar Caspio y el mar Negro. Establecieron contacto comercial con el califato abasí de Bagdad e intercambiaron pieles y esclavos por plata árabe. Los diremes del califato aparecen en tumbas vikingas de Escandinavia por miles. Fundaron Dublín en el año 841, que comenzó como un campamento base para las incursiones en Irlanda y se convirtió en ciudad comercial. Establecieron el Ducado de Normandía en Francia en el año 911, cuando el rey carolingio Carlos el Simple cedió esa región a Rollón el Caminante, un jefe vikingo tan grande que ningún caballo podía sostenerlo según las crónicas. El nombre viene de Nordmania, tierra de los hombres del norte. Esos normandos asentados en Francia aprendieron el francés en 2 generaciones. Adoptaron el cristianismo, la arquitectura románica y los modales de la aristocracia franca. En 3 generaciones nadie los habría distinguido de cualquier noble francés, salvo por su apellido, su capacidad militar extraordinaria y una ambición territorial que el sedentarismo no había calmado. En el año 1066, un descendiente de esos vikingos normandos llegó a Inglaterra con un argumento simple. El rey Eduardo había prometido ese trono, y él venía a reclamarlo. Guillermo, bastardo de nacimiento, duque de Normandía por herencia y guerrero por temperamento, cruzó el Canal de la Mancha con un ejército de entre 7.000 y 8.000 hombres. Harold Godwinson, el noble anglosajón más poderoso del reino, lo esperaba. El 14 de octubre de 1066, en un campo cerca de Hastings, los 2 ejércitos se enfrentaron durante 9 horas en una batalla que comenzó con los arqueros normandos disparando en parábola sobre el muro de escudos anglosajón y terminó cuando Harold cayó muerto, posiblemente alcanzado por una flecha, aunque los historiadores discuten la fuente con más detalle de lo que el resultado justifica. Guillermo el Conquistador se convirtió en rey de Inglaterra por la noche de ese mismo día, según algunas crónicas, coronándose sobre el campo de batalla todavía caliente. Lo que siguió fue una de las transformaciones culturales más rápidas de la historia medieval. Guillermo distribuyó las tierras de la aristocracia anglosajona entre sus nobles normandos. El inglés anglosajón dejó de ser el idioma de la corte. El francés normando ocupó su lugar durante 200 años. Cuando el inglés reaparece como lengua literaria en el siglo XIV con Chaucer, es ya un idioma transformado, mezclado, enriquecido y complicado por ese doble estrato. Cuando el inglés moderno tiene 2 palabras para lo mismo, una más cruda y otra más refinada, casi siempre la cruda es anglosajona y la refinada es normanda de origen francés. Pig frente a porc.
Cow frente a Beef, Wish frente a Desire, Freedom frente a Liberty. El evento militar de Hastings cambió la lingüística para siempre. La aristocracia hablaba francés y el pueblo anglosajón, creando una estratificación en las palabras. Por eso el inglés actual es tan rico y tiene tantas formas diferentes de decir lo mismo. Es el resultado directo de una invasión militar. El rastro del 1066 vive en el idioma que hablan 800 millones de personas hoy. Es el efecto más duradero de cualquier batalla de la historia medieval. El año 1000 marcó en Europa un punto de cierta estabilización que permitió algo que no había ocurrido desde el siglo III. Crecimiento. Las grandes invasiones habían cesado. Los vikingos se habían asentado o retirado. Los húngaros, otro pueblo nómada que había azotado Europa central durante décadas con una movilidad y una ferocidad que aterrorizaron a los carolingios, fueron definitivamente derrotados en la batalla de Lechfeld en el año 955 por el rey Otón I de Alemania. Los húngaros adoptaron el cristianismo en el año 1000, cuando el rey Esteban I fue coronado con una corona enviada por el Papa. Hungría pasó de ser el terror de Europa central a ser un reino cristiano en el espacio de medio siglo. Esa capacidad de integración, de transformar a los invasores en vecinos mediante la fe y el matrimonio dinástico, fue una de las herramientas más efectivas de la Iglesia medieval y una de sus contribuciones más subestimadas a la estabilización de Europa. La temperatura media europea subió ligeramente en el período conocido como el óptimo climático medieval, entre los años 900 y 1300. Esos 2 o 3 grados de diferencia parecen insignificantes, pero tuvieron consecuencias enormes. Los glaciares retrocedieron. Los campos cultivables se extendieron hacia el norte y hacia cotas de altitud más elevadas. Los rendimientos agrícolas mejoraron. La población europea, que había rondado los 25 millones en el año 800, alcanzó los 73 millones hacia 1300. Casi triplicó en 500 años. Ese crecimiento alimentó las ciudades, creó excedentes que financiaron el comercio y generó la riqueza que construyó las catedrales. El clima medieval importa para entender el siglo XII y XIII, de la misma manera que el clima importa para entender el siglo XXI. Raramente lo mencionan los libros de historia del bachillerato. Las ciudades crecieron con una energía que el mundo no había visto desde Roma. Florencia, Génova, Venecia, Milán, Colonia, París. Las ferias de Champaña en el norte de Francia se convirtieron en el nodo central del comercio europeo. Lana inglesa, paños flamencos, especias orientales, tintes del Mediterráneo. Los mercaderes italianos inventaron instrumentos financieros para lubricar ese comercio. La letra de cambio, que permitía transferir grandes sumas sin transportar oro físico y sin el riesgo de los caminos medievales. El contrato de comenda, que permitía a un inversor y un mercader compartir beneficios y riesgos de un viaje comercial. Nos han enseñado que la banca y las finanzas modernas son producto del Renacimiento, pero eso es falso. Nacieron aquí, en la Edad Media. La contabilidad por partida doble y las letras de cambio fueron los verdaderos motores que permitieron la explosión comercial europea. La contabilidad por partida doble, perfeccionada en Italia en el siglo XIV, que por primera vez daba a los mercaderes una imagen clara de su estado financiero. El sistema bancario moderno nació en los bancos de cambio de las ciudades italianas medievales, no en el Renacimiento, en la Edad Media. Y en ese contexto de expansión y relativa estabilidad, la Iglesia lanzó una de las empresas más ambiciosas y violentas de la historia medieval: las Cruzadas. El origen oficial es el 2 de noviembre del año 1095, cuando el Papa Urbano II dio un discurso en Clermont, en Francia, llamando a los caballeros cristianos a recuperar Tierra Santa del poder islámico. El discurso fue un prodigio de comunicación política. Apeló al honor guerrero, a la promesa de indulgencia que conmutaba los pecados, a la imagen de los santos lugares profanados, a la posibilidad de tierra para los que no tenían. El grito que surgió de la multitud, Dieu le veut, Dios lo quiere, se convirtió en el eslogan de la campaña. La respuesta fue masiva. Miles de personas de todos los estamentos sociales tomaron la cruz de tela cosida en la ropa.
Pero antes de que el ejército principal llegara a Tierra Santa, ocurrió algo que Urbano II no había planeado. Pedro el Ermitaño, un predicador carismático de poca estatura y grandes palabras, movilizó una masa de campesinos pobres, fugitivos de la justicia, peregrinos fanáticos y buscadores de fortuna que se lanzaron hacia el este sin suministros, sin organización y sin ningún plan realista. La Cruzada Popular, como se la conoce, fue una catástrofe en 3 actos. En el primero, masacraron comunidades judías en el Rin, ciudades de Maguncia, Worms y Espira, en pogroms que mataron a varios miles de personas y establecieron un patrón de antisemitismo violento que se repetiría con cada cruzada posterior. En el segundo, llegaron a los Balcanes y saquearon los pueblos que encontraron por el camino, confundiendo la posición geográfica con el haber llegado a Tierra Santa. En el tercero, cruzaron a Anatolia y fueron masacrados por los turcos selyúcidas. Pedro sobrevivió porque no había cruzado todavía. El resto de su ejército no tuvo esa suerte. El ejército principal de la primera cruzada llegó a Tierra Santa en 1098. Estaba compuesto por caballeros de Francia, Normandía, Lorena, el sur de Italia y Flandes, y la coordinación entre ellos era mínima. Godfrey de Bouillon, Raimundo de Toulouse, Bohemundo de Taranto y Tancredo eran hombres con agendas propias y rivalidades personales que complicaron cada decisión táctica. El asedio de Antioquía duró 8 meses. Durante ese tiempo, el hambre mató a más cruzados que las flechas turcas. Hubo momentos en que los asediadores estaban tan débiles que apenas podían montar guardia. Un traidor dentro de la ciudad, un comandante armenio llamado Firuz, les abrió una puerta en junio de 1098. Tomaron Antioquía. Luego quedaron atrapados dentro cuando un ejército turco los sitió a su vez. Un predicador llamado Pedro Bartolomé dijo haber tenido una visión donde le revelaban la ubicación de la sagrada lanza que había traspasado el costado de Cristo. Excavaron en la catedral y encontraron algo que declararon la reliquia. El efecto sobre la moral fue inmediato. El ejército salió a combatir con una energía que no tenía 2 semanas antes y rompió el sitio. Si la reliquia era auténtica o si había sido plantada previamente, lo debatieron en el momento y lo siguen debatiendo los historiadores. Lo que es incuestionable es el efecto psicológico. En julio de 1099, los cruzados tomaron Jerusalén tras un asedio de 5 semanas. La matanza que siguió fue documentada por los propios cronistas cruzados, con un detalle que hoy resulta difícil de leer. El cronista Raimundo de Aguilers escribió que el templo de Salomón era un lugar donde los caballos chapoteaban en sangre hasta las rodillas. Las cifras exactas de muertos son difíciles de establecer, pero el exterminio fue indiscriminado. Musulmanes, judíos y en algunos casos cristianos de rito oriental, que los cruzados no distinguían de sus enemigos. Se establecieron los reinos cruzados: Jerusalén, Antioquía, Trípoli y Edesa. Los relatos de los propios cruzados sobre la masacre de Jerusalén son tan explícitos y brutales que los historiadores modernos apenas pueden creerlos. Ese nivel de violencia indiscriminada dejó una herida en la memoria de la región que, de muchas maneras, jamás ha terminado de cicatrizar. Gobernaron fragmentos de Tierra Santa en un equilibrio siempre frágil con los poderes musulmanes circundantes, durante el cual desarrollaron una cultura de mestizaje cultural notable. Caballeros francos que aprendían árabe, comían con especias orientales, consultaban médicos árabes y negociaban con mercaderes que el día anterior eran sus enemigos. La realidad del Outremer, como llamaban los francos a sus territorios de ultramar, era mucho más compleja que la cruzada permanente que imaginaban los predicadores en Europa. En 1187, Saladino, el sultán kurdo de la dinastía Ayubí que había unificado Egipto y Siria, derrotó al ejército del reino de Jerusalén en la batalla de Hattin. El 4 de julio fue un día de calor aplastante en el desierto de Galilea. Guy de Lusignan, rey de Jerusalén, tomó la decisión fatal de alejarse de las fuentes de agua para ir a socorrer la ciudad de Tiberíades, asediada por Saladino. Los caballeros templarios y hospitalarios insistieron en el movimiento. Cuando el ejército cruzado llegó al campo de Hattin, estaba exhausto, sin agua y rodeado. Las tropas de Saladino prendieron fuego a la hierba seca. El humo ahogó a hombres y caballos.
Fue menos una batalla que una ejecución. Saladino capturó al rey, capturó la Vera Cruz, la reliquia que los cruzados llevaban al combate como si fuera un escudo mágico, y luego entró en Jerusalén en octubre sin necesidad de asalto. 88 años después de la conquista cruzada, la ciudad volvió al Islam. Saladino es uno de esos personajes históricos que resultan incómodos para la narrativa simple. Era el enemigo de los cruzados, pero sus propios cronistas y los cronistas francos lo describían con una cortesía que contrasta violentamente con el trato que los cruzados habían dado a los habitantes de Jerusalén en 1099. Cuando tomó la ciudad, no hubo masacre. Permitió que los francos abandonaran pagando un rescate. Liberó a muchos que no podían pagarlo. Permitió que las peregrinaciones cristianas continuaran bajo supervisión musulmana. Ricardo Corazón de León, que intentó sin éxito reconquistar Jerusalén en la Tercera Cruzada, mantuvo correspondencia con Saladino durante la campaña. Intercambiaron regalos y hay registros de que Ricardo, enfermo de fiebre, recibió hielo y frutas enviadas por su adversario. La caballerosidad medieval cruzaba fronteras religiosas de formas que el discurso de Clermont no había anticipado. Las cruzadas posteriores fueron cada vez más disfuncionales. La Cuarta Cruzada, lanzada en 1202, fue desviada por los venecianos, que habían financiado la empresa, hacia Constantinopla. Los venecianos tenían una agenda propia. Constantinopla era su principal competidor comercial en el Mediterráneo oriental, y llevar un ejército a sus puertas era una oportunidad que no iba a repetirse. En 1204, los cruzados saquearon la capital del Imperio Cristiano de Oriente, la ciudad más rica del mundo cristiano, con una meticulosidad que solo se puede describir como profesional. Se llevaron las reliquias más veneradas del mundo cristiano: la corona de espinas de Cristo, fragmentos de la Vera Cruz, la mandíbula de Juan el Bautista. Se llevaron objetos de arte, estatuas de bronce, tejidos de seda, biblioteca entera. Los caballos de bronce del hipódromo, traídos de algún lugar del Imperio Romano Oriental siglos antes, fueron enviados a Venecia, donde todavía adornan la fachada de la Basílica de San Marcos. El saqueo de Constantinopla por la Cuarta Cruzada es uno de los episodios más vergonzosos de la historia cristiana medieval. El Papa Inocencio III lo condenó explícitamente, aunque eso no devolvió nada de lo robado. El Imperio bizantino se fragmentó. Se estableció el llamado Imperio Latino de Constantinopla bajo emperadores francos que nunca lograron controlar el territorio. Los griegos establecieron estados sucesores en Nicea, Trebisonda y Épiro. El Imperio de Nicea recuperó Constantinopla en 1261. Pero el daño estructural al Imperio bizantino fue irreparable. Los recursos que la Cuarta Cruzada extrajo de Constantinopla determinaron la fortuna de Venecia durante generaciones, y el debilitamiento del único escudo que había resistido los avances islámicos durante siglos contribuyó directamente a la eventual conquista otomana 2 siglos después. Fue un robo a escala imperial que cambió el destino del Mediterráneo. Mientras los cruzados se peleaban entre sí y con sus aliados, en las estepas de Asia Central, algo se consolidaba que cambiaría el mundo de forma más radical que ninguna cruzada. En 1206, un caudillo mongol llamado Temujin fue proclamado Genghis Khan, el gobernante universal. Su historia personal es extraordinaria. De niño fue abandonado en la estepa cuando su padre fue envenenado por rivales tribales. Su madre sobrevivió alimentando a sus hijos con bayas y raíces. Él fue capturado y esclavizado por rivales. Escapó, construyó alianzas con una paciencia y una inteligencia política fuera de lo común, y en el año 1206 controlaba más territorio que cualquier otro gobernante en la historia hasta ese momento. Los mongoles no eran simplemente jinetes salvajes, aunque su brutalidad en combate era real y calculada como instrumento de terror psicológico. Tenían una capacidad logística excepcional. Sus caballeros viajaban con varios caballos de repuesto. Podían cubrir 160 kilómetros al día, en condiciones favorables, casi el doble de cualquier ejército europeo. Usaban el terror de forma sistemática y deliberada. Las ciudades que se rendían sin combatir eran tratadas con cierta clemencia. Las que resistían eran destruidas hasta los cimientos y su población masacrada o dispersada.
y ese destino se anunciaba con anticipación para que la siguiente ciudad calculara bien sus opciones. Era una política de escalada de amenazas tan racional como despiadada. Gengis Khan tenía además una política de atracción de talento que ningún otro conquistador de la época igualaba. Traía consigo ingenieros chinos que operaban la artillería de asedio, escribas persas que administraban el territorio conquistado, médicos de múltiples tradiciones. No destruía toda civilización, usaba sus partes útiles. Cuando los mongoles tomaron Bagdad en 1258 y ejecutaron al último califa Abbasí, envolviéndolo en alfombras, según la tradición que quería no derramar sangre real sobre la tierra, destruyeron el centro del Islam sunita más importante del mundo. El califato Abbasí había durado 500 años. Su biblioteca, la Casa de la Sabiduría, donde se habían traducido, copiado y comentado los textos griegos, persas e indios durante generaciones, fue destruida. Las crónicas islámicas dicen que el río Tigris se tiñó negro por la tinta de los libros lanzados al agua. Puede ser retórica, puede ser literal. En ambos casos habla de una pérdida cultural de dimensiones que todavía es difícil de cuantificar. Los sistemas de irrigación de Mesopotamia, mantenidos durante 4000 años, fueron destruidos en meses y nunca fueron completamente reconstruidos. Ese golpe ecológico tardó siglos en recuperarse, y algunos argumentan que las consecuencias persisten hasta hoy en la productividad agrícola del actual Irak. Los mongoles se detuvieron en Palestina en 1260, derrotados en la batalla de Ain Jalut por los mamelucos egipcios. Los mamelucos eran soldados esclavos de origen turco que habían tomado el poder en Egipto en 1250, en uno de los golpes de estado más extraños de la historia medieval. El sultán Ayubí había muerto durante una cruzada francesa, y los mamelucos aprovecharon el vacío. El sistema de los mamelucos era una meritocracia inversa. Los nuevos mamelucos siempre eran esclavos importados, porque los hijos de esclavos ya eran libres y por tanto no podían ocupar las posiciones militares de élite. Cada generación tenía que ser reclutada de nuevo en las estepas turcas o en las montañas del Cáucaso. Era un sistema absurdo en teoría que funcionó durante siglos en la práctica. En Europa occidental, el siglo XIII fue paradójicamente uno de los más brillantes en términos intelectuales. Las universidades de Bolonia, la más antigua del mundo, fundada en el año 1088, París, Oxford y Cambridge, consolidaron un sistema de transmisión del conocimiento que persiste hasta hoy. El método escolástico que desarrollaron, analizar un problema presentando las mejores objeciones posibles y respondiendo a cada una de forma sistemática, es el antecedente directo del método científico. Tomás de Aquino sintetizó el pensamiento aristotélico con la teología cristiana en la Suma Teológica, escribiendo más de 8 millones de palabras en total a lo largo de su vida, una productividad que resulta asombrosa incluso con el uso de amanuenses. La traducción de Aristóteles del árabe al latín a través de la España musulmana, realizada por traductores como Gerardo de Cremona en la Escuela de Traductores de Toledo, fue el equivalente medieval de Internet para la transferencia de conocimiento. De pronto, Europa occidental tenía acceso a siglos de pensamiento griego que había perdido y a comentarios islámicos que lo desarrollaban. Las catedrales góticas comenzaron a desafiar la gravedad con una ingeniería que todavía impresiona a los ingenieros modernos. El arbotante, el arco externo que transfiere el peso de la bóveda hacia el exterior, permitió elevar las paredes y abrirlas en ventanales que llenaban de luz los interiores antes oscuros del románico. La catedral de Chartres, la de Reims, la de Amiens, estructuras que se construyeron en generaciones, donde el arquitecto que ponía la primera piedra nunca vería el resultado terminado y diseñaba para un futuro que no conocería. Hay algo en esa escala temporal que resulta profundamente ajena a la mentalidad moderna. Nosotros construimos para ver el resultado. Ellos construían para Dios, que tiene tiempo infinito. Roger Bacon escribía sobre óptica, lentes y la posibilidad de máquinas que se movieran solas, navegaran solas, volaran. En el siglo XIII. La Edad Media produciendo a Bacon es la respuesta más contundente a quien todavía la llama oscura. Y entonces llegó la peste. En 1347,
12 barcos genoveses llegaron al puerto siciliano de Mesina procedentes del Mar Negro. La mayoría de los marineros estaban muertos. Los que seguían vivos tenían el cuerpo cubierto de bubones negros que supuraban sangre y pus. Las autoridades ordenaron que los barcos abandonaran el puerto de inmediato. Era demasiado tarde. La Yersinia pestis, la bacteria que causa la peste bubónica, ya había desembarcado. El bacilo viajaba en las pulgas que vivían en las ratas negras de los barcos. Las ratas se mezclaban con las ratas de los puertos. Las pulgas saltaban de las ratas a los humanos. La bacteria entraba en el flujo sanguíneo, alcanzaba los nódulos linfáticos y los inflamaba hasta convertirlos en bubones del tamaño de un huevo, dolorosos al tacto e internamente en necrosis. En los casos más graves, la bacteria llegaba a los pulmones y se transmitía por el aire al toser. La forma neumónica era casi 100% letal sin tratamiento. La forma bubónica mataba entre el 30 y el 60% de los infectados. La Edad Media no tenía tratamiento para ninguna de las dos. En 5 años, la muerte negra mató entre 1/3 y la mitad de la población europea. Las estimaciones varían por región. En algunas ciudades portuarias del Mediterráneo, la mortalidad alcanzó el 60%. Las aldeas quedaron abandonadas con los cadáveres sin enterrar porque no quedaba nadie para hacerlo. Los sacerdotes que administraban los últimos sacramentos morían a tasas superiores al resto de la población. Los médicos, enfrentados a una enfermedad que ningún texto de Galeno o Avicena describía con precisión, recetaban sangría, piedras preciosas y cambios de estrella. Nada funcionaba. Europa tardó 150 años en recuperar los niveles de población de 1347. En perspectiva, la Primera Guerra Mundial mató aproximadamente al 2% de la población mundial. La muerte negra mató entre el 30 y el 50% de la europea en 4 años. Giovanni Boccaccio estaba en Florencia cuando llegó la plaga en 1348. Describió una ciudad donde los vivos no daban abasto para enterrar a los muertos, donde los cuerpos se amontonaban en las calles, donde los lazos familiares y sociales se disolvían porque el miedo al contagio superaba cualquier otra consideración. Usó esa experiencia como marco para el Decamerón. 10 personas refugiadas en una villa fuera de Florencia que se cuentan historias para sobrellevar el tiempo mientras la peste arrasa la ciudad. La obra más importante de la literatura italiana antes de Dante nació de la pestilencia. Las consecuencias sociales fueron tan profundas como las demográficas. Los supervivientes se encontraron en un mundo con menos competencia por la tierra y el trabajo. Los jornaleros agrícolas que sobrevivieron podían negociar condiciones. Los artesanos podían cobrar más. Los salarios reales subieron de forma sostenida durante décadas. Los señores que intentaron reimplantar las condiciones anteriores de servidumbre se encontraron con resistencia creciente y en algunos casos con revueltas abiertas. La revuelta de los Jacqueries en Francia en 1358. La revuelta de los Tiompi en Florencia en 1378. La revuelta de los campesinos en Inglaterra en 1381, cuando Wat Tyler lideró un ejército de campesinos hasta Londres y el joven Ricardo II tuvo que salir a negociar en persona. Las demandas eran la abolición de la servidumbre, la reducción de los impuestos y la distribución de las tierras de la Iglesia. Fueron aplastadas, pero el feudalismo clásico nunca se recuperó del todo. La Iglesia sufrió una crisis de credibilidad sin precedentes. Si los sacerdotes morían como cualquier otro, si las oraciones no detenían los bubones, ¿qué clase de intermediarios con Dios eran? Los flagelantes recorrían las ciudades azotándose públicamente en procesiones que atraían multitudes. El Papa Clemente VI los condenó en 1349, desde su palacio de Aviñón, donde había tomado la prudente precaución de encerrarse entre 2 grandes hogueras encendidas permanentemente en las que quemaba hierbas aromáticas con la esperanza de purificar el aire. Eso no era más efectivo que la oración, pero era lo más avanzado que ofrecía la teoría miasmal de la enfermedad que la medicina de la época manejaba. La Iglesia no solo tenía el problema de la peste, tenía un problema estructural de poder que venía acumulándose desde hacía un siglo. En 1309, el Papa Clemente V, francés, había trasladado la sede papal de Roma a Aviñón, en el sur de Francia.
bajo una presión del rey francés Felipe IV, que había conseguido poner a un papa dócil en el trono de Pedro. Los papas de Aviñón vivieron durante 70 años en un palacio suntuoso, construido con los recursos de la Iglesia, con una corte que rivalizaba en lujo con cualquier corte real. Desde el punto de vista de los católicos que no eran franceses, los vicarios de Cristo se habían convertido en empleados del rey de Francia. El escándalo moral fue enorme. Catalina de Siena, una mística italiana sin educación formal y con una franqueza que resultaba desconcertante en una mujer de su época y clase, escribió cartas al Papa Gregorio XI exigiéndole que volviera a Roma. Usó el término babbio, hombre simple en dialecto toscano, para dirigirse al sucesor de Pedro, y el Papa volvió, en 1377. Murió al año siguiente. Su sucesor fue elegido entre el caos y la presión de una multitud romana que quería un papa italiano, y cuando resultó ser difícil de manejar, una parte del colegio cardenalicio eligió un segundo papa, que se instaló de nuevo en Aviñón. Durante 40 años hubo 2 papas simultáneos, cada uno excomulgando al otro y a sus seguidores, cada uno reclamando la legítima sucesión. El gran cisma de Occidente era la demostración más visible posible de que algo en la estructura de la Iglesia estaba profundamente roto. El Concilio de Constanza, entre 1414 y 1418, resolvió el cisma deponiendo a los 3 papas que para entonces reclamaban el título, 1 real y 2 de dudosa legitimidad, y eligiendo uno nuevo, Martín V, que todos aceptaron. También condenó a Juan Hus, un reformador bohemio que predicaba en checo, no en latín, que la Biblia era la autoridad suprema y no el Papa, y que la Iglesia había acumulado una riqueza incompatible con los evangelios. Lo condenaron a pesar de un salvoconducto que el emperador le había dado para garantizar su seguridad. Lo quemaron en 1415. La noticia de su ejecución desencadenó en Bohemia un movimiento de resistencia armada que duró 15 años, las guerras husitas, en las que los bohemios rechazaron 4 cruzadas papales y demostraron por primera vez en Europa que un ejército de infantería popular podía derrotar a la caballería feudal cuando usaba formaciones y artillería adecuadas. Jan Žižka, el general husita que era ciego de un ojo y luego de los 2 y seguía ganando batallas, es uno de los comandantes militares más extraordinarios de la historia medieval y prácticamente desconocido fuera de los estudios especializados. Mientras Europa digería todo esto, en Asia Central y Anatolia surgía el poder que definiría el final de la Edad Media. Los otomanos comenzaron como uno más de los pequeños emiratos turcos que habían surgido en Anatolia tras la decadencia del sultanato selyúcida. Osman I, el fundador de la dinastía, gobernaba en el año 1300 un territorio de unos pocos miles de kilómetros cuadrados en el noroeste de Anatolia, fronterizo con el debilitado Imperio Bizantino. Su ventaja no era el tamaño de su ejército, sino su posición. Estaba exactamente en la frontera donde los ghazis, los guerreros islámicos que peleaban por la fe en la frontera con el mundo cristiano, se concentraban naturalmente. Los mejores luchadores llegaban a su estandarte porque era donde estaba la acción. Sus sucesores expandieron ese territorio con una consistencia extraordinaria generación tras generación. Orhan cruzó a Europa por primera vez en 1354, aprovechando una guerra civil entre pretendientes al trono bizantino en la que un bando había invitado a los otomanos a participar. Una vez en Europa, no volvieron a salir. Murat I estableció la capital en Adrianópolis, en territorio europeo, haciendo evidente que el proyecto otomano era la conquista de los Balcanes. En 1389 derrotaron a los serbios en la batalla del campo de los Mirlos, Kosovo-Polje. El príncipe serbio Lazar murió en la batalla. Murat I también murió, asesinado por un noble serbio que fingió rendirse y se acercó con un cuchillo escondido. Su hijo Beyazid I ejecutó a todos los prisioneros serbios de alto rango inmediatamente después, incluyendo al hermano del asesino. Kosovo-Polje es un trauma que todavía está inscrito en la identidad serbia como si hubiera ocurrido hace 20 años. En 1402, el sultán Beyazid I, que había llevado a los otomanos a su mayor expansión hasta entonces, sufrió la derrota más humillante posible. Tamerlán, el último de los grandes conquistadores mongoles,
que construía pirámides de cráneos con los cráneos de las ciudades que conquistaba, y era de una crueldad que hacía palidecer incluso a sus contemporáneos acostumbrados a la violencia medieval, aplastó al ejército otomano en la batalla de Ankara. Capturó a Beyazid y lo llevó como prisionero. La leyenda dice que Tamerlán usaba la jaula donde viajaba Beyazid como escabel para montar a caballo. Los historiadores discuten si eso es literal o metafórico. Lo que es seguro es que Beyazid murió en cautiverio 8 meses después. Muchos creyeron que el Imperio Otomano se desintegraría como lo había hecho el de Genghis Khan tras su muerte. Se recuperó en 15 años. Esa capacidad de recuperación institucional, de sobrevivir la derrota de un sultán sin que el Estado se disolviera, era el síntoma más claro de que los otomanos habían construido algo cualitativamente diferente a un dominio personal. El Imperio bizantino miraba todo esto desde su posición cada vez más desesperada. Constantinopla seguía siendo la misma ciudad que había fundado Constantino, con sus murallas prodigiosas, con Santa Sofía todavía en pie, con el hipódromo donde habían corrido las cuadrigas imperiales. Pero ahora era una cabeza sin cuerpo. El territorio que gobernaba efectivamente era la ciudad y sus alrededores inmediatos, mientras que los otomanos controlaban todo a su alrededor, incluyendo los accesos terrestres. El último período del Imperio bizantino tiene algo de tragedia teatral en su ritmo. Emperadores que viajan a Roma, a París, a Londres buscando ayuda militar contra los turcos, ofreciendo como precio la unión de las iglesias ortodoxa y católica que el gran cisma de 1054 había separado, regresando sin ella, sufriendo el rechazo de su propia población ortodoxa que prefería el turbante turco a la mitra latina. El duque Lucas Notaras, el almirante que defendió Constantinopla hasta el final, había dicho que prefería ver el turbante del sultán en la ciudad que la tiara del papa. Esa frase resume con brutal concisión el estado de ánimo de buena parte de la ortodoxia griega frente a la opción de la unión religiosa. Juan Fon, paleólogo, viajó a Italia en 1438 para el concilio de Ferrara y Florencia, el último gran intento de unir las dos iglesias. Los debates teológicos duraron meses. Las diferencias sobre el filioque, sobre la autoridad papal, sobre el purgatorio, eran reales y profundas. Al final se firmó un acuerdo de unión que en Constantinopla no fue aceptado por la población ni por la mayoría del clero ortodoxo. Llegó tarde, fue insincero por parte de todos y no trajo ningún ejército occidental a las murallas de la ciudad. Fue un ejercicio de desesperación diplomática disfrazado de triunfo teológico. Cuando Mehmed II asumió el sultanato otomano en 1451, tenía 21 años y una educación extraordinaria. Hablaba 6 idiomas. Había leído a Alejandro Magno, a César, a los emperadores romanos. Entendía Constantinopla no solo como un objetivo militar, sino como un símbolo de poder universal. El que controlara esa ciudad podía reclamar la herencia de Roma. Encargó a un ingeniero húngaro llamado Orbán el diseño de los cañones más grandes que el mundo había visto. Orbán había ido primero a Constantinopla a ofrecer sus servicios, pero el imperio no tenía dinero para pagarlo. Mehmed sí. El gran bombarda tenía una longitud de 8 metros y disparaba proyectiles de piedra de casi 600 kilogramos. Tardaba 3 horas en recargarse. Requería 60 bueyes para transportarse. Era una arma de destrucción masiva para su época, y determinó el resultado del asedio antes de que comenzara. El 2 de abril de 1453, el ejército otomano comenzó el asedio. La ciudad tenía menos de 10.000 defensores, de los cuales unos 2.000 eran mercenarios genoveses bajo Giovanni Giustiniani, un comandante extraordinario que organizó la defensa con recursos casi nulos. El último emperador, Constantino XI Paleólogo, rechazó las ofertas de rendición de Mehmed. Tenía claro que rendirse significaba la supervivencia personal con título honorífico. Eligió otra cosa. Durante 53 días, los defensores resistieron detrás de murallas que los cañones golpeaban durante el día y que cuadrillas nocturnas reparaban parcialmente antes del amanecer. El 29 de mayo, en la última noche del asedio, los otomanos lanzaron el ataque definitivo. Giustiniani fue herido gravemente y evacuado.
La noticia de su retirada desmoralizó a la guardia de la muralla. Los genízaros encontraron una puerta pequeña mal cerrada, la Quercoporta. Entraron y empezaron a atacar desde dentro. Constantino XI se descabalgó, se quitó las insignias imperiales y cargó en la batalla de a pie. Su cuerpo nunca fue identificado con certeza entre los miles de muertos. Murió como quería morir, que es lo que le queda a quien ya no puede ganar. Mehmed entró en Constantinopla a caballo esa tarde. Fue directo a Santa Sofía. Detuvo el saqueo que sus soldados habían iniciado según el derecho de guerra de la época. Ordenó que la iglesia se convirtiera en mezquita. Los mosaicos de Cristo y los santos fueron cubiertos con yeso. El llamado a la oración sonó por primera vez donde antes había sonado la liturgia ortodoxa. Mehmed se autoproclamó Kaiser y Rum, César de Roma. Esa proclamación no era retórica. Mehmed se entendía a sí mismo como el heredero legítimo del Imperio Romano, no su destructor. Escribió cartas a los monarcas europeos informándoles de que era el nuevo señor de Roma. Ninguno de ellos le respondió de la manera que él esperaba. La idea de continuidad imperial que él reclamaba era perfectamente coherente desde su propia perspectiva histórica e incomprensible desde la europea. La noticia de la caída llegó a Roma días después. El humanista Enea Silvio Piccolomini, que sería papa 2 años después con el nombre de Pío II, la describió como una segunda muerte para Homero y Platón, porque los libros y los sabios que habían sobrevivido 1000 años en Constantinopla ahora morirían o dispersarían. Tenía razón en parte. Los intelectuales bizantinos que huyeron llevaron manuscritos griegos a Italia. Esos manuscritos alimentaron el renacimiento que ya estaba en marcha. La caída de Constantinopla y el florecimiento renacentista no son fenómenos opuestos. Están conectados por el flujo de libros y sabios desplazados que el colapso del imperio generó. Los 1000 años entre 476 y 1453 no fueron una pausa en la historia. Fueron el laboratorio donde se formaron las naciones europeas, el derecho civil moderno, la universidad, el banco, la catedral gótica, la literatura vernácula y las primeras semillas del Estado moderno. Dante escribió en italiano en lugar de latín porque el mundo medieval había dado legitimidad a las lenguas locales. Chaucer escribió en inglés. Ibn Jaldún, el historiador tunecino del siglo XIV, escribió la Muqaddimah, la introducción a la historia universal, y desarrolló conceptos de sociología histórica que anticipan a Marx, a Weber y a Toynbee por varios siglos. Nadie le enseña a Ibn Jaldún en el bachillerato europeo, que sigue pensando que la historia medieval era un asunto exclusivamente occidental. El feudalismo que parecía eterno había empezado a quebrarse antes de que cayeran las murallas de Constantinopla. La pólvora, que llegó a Europa desde China a través del mundo islámico en el siglo XIII, hizo obsoletos en pocas generaciones los castillos medievales y la caballería pesada que eran los fundamentos del poder feudal. Un ballestero entrenado durante unas semanas podía matar a un caballero que había costado 20 años y una fortuna equipar. Un cañón podía derribar en horas una muralla que había protegido a un señor durante generaciones. El cambio tecnológico que la pólvora introdujo fue el equivalente medieval de la revolución digital en cuanto a velocidad de disrupción de estructuras de poder existentes. El sistema feudal también fue minado por algo más sutil: el dinero. A medida que el comercio se expandía y las ciudades crecían, la economía monetaria penetraba en territorios donde antes todo se regulaba por relaciones personales de lealtad y tierra. Un campesino que podía vender su producción en el mercado y acumular dinero tenía opciones que antes no existían. Una ciudad con suficiente riqueza podía comprar su independencia del señor feudal cercano. Un rey con acceso a impuestos en dinero podía contratar un ejército profesional, en lugar de depender de los nobles que le debían servicio militar 40 días al año. El dinero disolvió el feudalismo más lentamente que la pólvora, pero igual de completamente. Lo que quedó después de 1000 años fue un mundo irreconocible para cualquiera que hubiera vivido en el año 476. Estados con fronteras más o menos estables empezaban a reconocerse como entidades separadas con identidades propias. Una iglesia que había acumulado tanto poder que sus propias contradicciones internas la estaban fragmentando.
Ciudades que volvían a crecer con una energía que llevaba siglos sin verse. Una burguesía que acumulaba capital y empezaba a reclamar derechos que el sistema feudal no contemplaba. Y con el Atlántico delante, todavía desconocido para los europeos en toda su extensión, esperando que alguien preguntara en serio qué había al otro lado. Ese momento llegó 39 años después de la caída de Constantinopla. Los marineros de palos de la frontera zarparon en agosto de 1492 en barcos financiados por una reina castellana con dinero liberado por la conquista final de Granada. Ese mismo año, el último reino islámico de la península que había tardado 800 años en recuperarse. La Edad Media terminó el mismo año que comenzaba algo completamente diferente. Todo lo que ocurrió después tiene raíces en esos 1000 años que acabamos de recorrer. La universidad donde estudiaste, el banco donde tienes tu cuenta, la ley que protege tu propiedad, el mapa político del continente que te rodea, la lengua en que piensas. Todo eso emergió de los siglos que llamamos oscuros porque no sabíamos mirarlos bien.